Quiero agradecer a nuestro presidente, don Rafael, la gentileza que tuvo al invitarme a pronunciar esta charla para todos vosotros. Bueno, la gentileza y la poca prudencia, pero bueno, ya veremos cómo saldrá. Espero no ser muy pesado, pero si veis que me enrollo en demasía, me sacáis tarjeta roja y nos vamos a tomar unas hierbas a la barra y ya está, y lo dejamos. Vamos a ver, vamos a hablar del sentimiento balear enfrentado al pancatalanismo. ¿Qué es el balearismo? ¿Qué es el pancatalanismo? Es complicado porque tanto balearismo como pancatalanismo hablamos de sentimientos. Y al hablar de sentimientos es difícil reflejar los sentimientos en las hojas de papel. Pero después de mucho estudiar el tema, yo creo que en nuestra tierra, en las Islas Baleares, coexisten desde este lado del asunto, del tema, tres clases o castas completamente definidas. A saber, los habitantes que, habiendo nacido o no en nuestras islas, saben que son baleares y son españoles por haber nacido en Baleares. Así, sin más preocupaciones. Estos son los mayoritarios. Esto es la gente mayoritaria aquí en Mallorca. Saben que son mallorquines, por lo tanto somos españoles y no nos preocupamos de nada más. Después existe otra casta, nacidos en Baleares. Pero estos son minoritarios, pero muy ruidosos. Y estos, no me atrevo a decirles mallorquines, pero casi. Dicen que no se consideran españoles, tampoco se consideran baleares, sino que se consideran catalanes de Mallorca, catalanes de Ibiza, catalanes de Menorca. Estos son los que nosotros llamamos pancatalanistas, o catalanistas somos. No los catalanes nacidos en Cataluña, no. Ellos hacen muy bien defendiendo lo suyo, más es lógico que lo hagan. Yo me refiero a los que son mallorquines, baleares, mallorquines, y que están convencidos de que nosotros somos catalanes de las islas. Estos son la gente que nos preocupa a nosotros. Y después existen esta gente, los pancatalanistas, le llamamos pancatalanistas porque salen de la geografía catalana y ellos están convencidos de que son habitantes de unos ficticios países catalanes. Y digo ficticios porque no existen. Y Dios quiera que no existan. Y por último, existen las personas, nacidas o no en esta tierra, que por encima de todo nos sentimos españoles, somos balearicos y que luchamos con todas nuestras fuerzas para que nuestra lengua y nuestras costumbres no desaparezcan, fogotizadas por los anteriormente citados, que pretenden arrebatárnoslas. Nosotros somos los llamados despectivamente por los pancatalanistas esgoneños. Y yo digo, y si ser gonella es amar tu tierra, sus costumbres y sobre todo su lengua madre, que nos la tienen secuestrada desde hace más de 50 años. Yo, si esto es así, yo hoy ante todos vosotros me declaro gonella. Y me declaro gonella en alma, vida y corazón. A la hora de escribir estas letras se me plantean dos disyuntivas. Y una era hablar de los sentimientos de las agrupaciones balearistas, nuestra lucha, nuestros esfuerzos, que están plasmados en varias asociaciones o grupos que luchamos casi por lo mismo. Y la otra, la más fácil, quizás, era apelar a la historia, daros una información que no todo el mundo conoce y después de dejar que fuerais vosotros mismos los que juzgaseis en conciencia y dieseis vuestro veredicto. En cuanto al tema histórico, podría llenar varias charlas, lógicamente. Solo voy a dar un par de pinceladas para mostraros las falacias inventadas por los pancatalanistas. La primera, y es la más obvia, es que según la literatura e historiografía catalana,
catalanista mejor dicho, cuando se produjo la conquista de Mallorca por parte del rey catalán Jaime I el Conquistador, todos los habitantes de nuestra isla eran musulmanes, hablaban árabe, y el rey repobló la isla con catalanes, y a partir de aquí fuimos un reino cristiano, que no lo habíamos sido nunca por lo visto, y de habla catalana hasta nuestros días. Y yo me pregunto, si todos los mallorquines hablaban árabe, ¿cómo puñetas nos entendíamos antes de la llegada de los musulmanes en el año 902? Algo debíamos hablar. ¿Qué lengua hablábamos? ¿Cómo se entendían nuestros honderos talayóticos? Y además, después de visitarnos y conquistarnos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos y después romanos bizantinos, habrían dejado algún vestigio de su presencia en nuestras islas, ¿verdad? Pues ellos no. Ellos, el rey catalán llegó, conquistó Mallorca, la repobló de catalanes y fuimos un reino cristiano y catalán hasta la fecha. La verdad, amigos míos, es muy otra. Cuando llegaron los romanos, en 123 a.C., se encontraron que la lengua de esta tierra era una mezcla, un compendio de cartaginés, griego y púnico, fruto de la evolución natural del lenguaje. A esa manera de hablar, los mismos romanos, Cecilio Metelo, la llamaron Balearicus Eloquio, es nuestra lengua, Balearicus Eloquio, y que se vio, lógicamente, enriquecida con más de 600 años del latín romano. Y cuando llegaron las huestes sarracenas, lo primero que hicieron fue respetar a los mallorquines su lengua y su religión. Y su lengua era el Balearicus Eloquio, con lo cual nuestra lengua siguió existiendo hasta la llegada del rey Jaime, que por cierto no era catalán, ya que cuando él nació no existía ningún territorio con esa denominación, sino que era nacido en el señorío de Montpellier, de habla lemosina, que era, y es, y sigue siendo el lemosín, un dialecto del pueblo. En cuanto a la repoblación por catalanes, es otra falacia más del pancatalanismo, ya que los habitantes de los condados carolingios que acompañaron al rey en su expedición, la mayoría de ellos se retiraron a la península cuando se declaró la peste en 1230, porque si conocéis un poquito de la historia, en 1229, 31 de diciembre, entraron las huestes aragonesas en Medina Mallorca, y fue tal la mortandad que prácticamente no quedaron habitantes en Medina Mallorca, y todos los muertos quedaron en la calle. Al cabo de 15 días se declaró la peste, lógicamente. Por lo tanto, las huestes que habían llegado con el rey Jaime se retiraron otra vez a los condados carolingios, que no Cataluña, porque todavía no existía. El rey tuvo que prometer carta de franquezas a los habitantes de los reinos peninsulares que quisieran venir para repoblar nuestra isla. Así fue como llegaron colonos procedentes de los condados carolingios, de Urgel, del Rosellón, de Montpellier. También hubo gente del reino de Navarra, del reino de Aragón, del reino de Castilla, de la Gascuña francesa, de Génova y Pisa de Italia, y hasta incluso unos habitantes pocos de las tierras de Flandes, que por lo visto debían hablar todos catalán, porque toda esta gente que vino hablaban catalán todos, porque se entendieron a las mil maravillas del cielo. Por otra parte, es normal que cuando un pueblo conquista a otro, y esa conquista se alarga a través del tiempo, en nuestro caso, en esta época, hablamos de la última conquista catalana, hace casi 800 años, pues lógicamente la arquitectura, las costumbres, la lengua y hasta la gastronomía se adaptan a los conquistadores. Esto era lo normal, ¿no? Bueno, veamos una prueba. Por ejemplo, los fenicios nos trajeron el alfabeto cananeo y dieron sus nombres a las ciudades que fundaron, como por ejemplo Malaca, Málaga, Gadir, Cádiz, en la península, y aquí Ebusos, Ibiza o Magón, la actual Mahón. Magón era un general cartaginés que dio nombre a la ciudad de Mahón. Después vinieron los griegos, introdujeron el hierro en las islas y pusieron los primeros nombres a nuestras islas. Las llamaron gimnesias a las de Mallorca y Menorca, y pitiusas a las de Ibiza y Formentera. Son también nombres griegos todavía actuales, por ejemplo, Spantoleu, Martà, Andrach. Estos son nombres griegos.
Después llegaron los romanos y trajeron toda una cultura, la latina, con su lengua latina, el latín. Fundaron Palma y Pollentia. Y como último regalo nos dejaron el derecho civil romano, que todavía hoy en día hay muchos de sus artículos que son vigentes en nuestro territorio. Las Islas Baleares fueron en tiempos del emperador Teodosio provincia romana llamada la Balearica. Son innumerables los sustantivos que la lengua latina aportó al Balearicus eloquius. Por ejemplo, abstracta, afecta, arquitecta, dicto, doctrina, etcétera, etcétera. Después llegaron los árabes en el 902 y estuvieron hasta 1229, dejando también otra clase de cultura y aportando también al enriquecimiento de nuestra lengua balear. Son muchos los topónimos árabes en nuestro suelo, los conocéis casi todos. Por ejemplo, Keimari, Tots el Rafal, Rafal Bein, Rafal Nau, y todos los que empiezan por Vini, Salem, Vini Rach, hasta un total de 307. También nos dejaron la forma de regar nuestros campos, que se ha conservado hasta el siglo XX, y sus mercados para mejorar la eficacia del terreno. Todo esto son cosas fehacientes que vemos hoy en día todavía. Y después había otro pueblo, que no fue un pueblo que nos conquistase ni nos colonizó, pero sí que a partir de la primera diáspora en el siglo IV antes de Cristo empezaron a llegar a nuestras islas, y todavía no se han ido, que yo sepa. Son los hebreos, los judíos. Estos siempre han estado aquí, en Mallorca, de una forma o de otra, como judíos anteriormente, chuotes después, judíos conversos, y ahora vuelven a ser pueblo hebreo. Y también han aportado su lengua al enriquecimiento de la nuestra, como por ejemplo, muchos nombres de una tradición balear se deben al pueblo hebreo. Bartomeu, Bet, Biel, Gaspar, Miguel, Magdalena, Macià, todos estos son nombres hebreos. Y en cuanto a la gastronomía, que vamos a hablar, la mayor parte de lo actual se debe a ellos. Las empanadas, los lobiols, los cocarrois, los crespells, y sobre todo, y por encima de todo, nuestra querida ensaimada. Es hebrea. Por lo tanto, cuando llegó el rey Jaime I a Mallorca, no se encontró con una isla habitada por salvajes, por moros salvajes, sin cultura, sin tradiciones, sin religión y sobre todo sin lengua. Los mallorquines, fueran árabes, judíos o cristianos, convivían en paz y tenían sus propias religiones y sus propias costumbres. Existían en Medina Mallorca mezquitas, sinagogas y también iglesias cristianas, como por ejemplo el oratorio de Santa Fe, al lado de lo que era antiguamente jefatura de aviación. Eso existía cuando llegó el rey Jaime I a Mallorca y había culto cristiano. Por lo tanto, la creencia catalanista de que el rey trajo la religión cristiana y la lengua catalana y que repobló la isla con catalanes es totalmente falso y constituye una verdadera falacia. Este es un ejemplo de las mentiras y falacias que desde el bando catalanista inundan nuestras escuelas y nuestra universidad. Y podríamos continuar con muchas más, que espero que en próximas ocasiones, y con el permiso de nuestro presidente, pueda llegar a contaroslas. Pero ahora quisiera explicaros la parte más sentimental del balearismo, que es la parte moral, ¿no? ¿Qué es ser balearista? Yo diría que ser balearista es una manera de vivir, y sobre todo, y por encima de todo, es un sentimiento, así, con mayúsculas. En primer lugar, ser balearista es amar a España, a través de nuestro amor a nuestra patria chica, nuestras preciosas Islas Baleares. No podemos amar y defender nuestra nación, España, sin amar profundamente la tierra en donde hemos nacido, o sin haber nacido en ella, la tierra en donde habitamos y estamos echando nuestras raíces. Por lo tanto, defender y amar nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y sobre todo nuestra lengua, nuestra madre, es ser balearista. Y como ya lo he dicho antes, es difícil trasladar al papel los sentimientos que brotan del corazón. Ya para finalizar esta charla, me voy a atrever a leeros un cuento o rondalla, que se digo muy aquí, no tan buena como la de Enrique, que escribí hace algún tiempo. Un día que estaba
frustrado y de bajón, viniendo